¿Ya gusta que iniciemos, doctor? Ustedes me dan la instrucción de O- cómo empezamos y empezamos. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Damos inicio a esta clase de responsabilidad administrativa del servicio público en México. Nos acompaña hoy y la impartirá el doctor Arturo Heriberto Sanabria Pedraza, ¿correcto, doctor? Doctor en Así Derecho es, por la Naye. UNAM, con mención honorífica, profesor en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Además, es especialista en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas. Cuenta con experiencia en instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sólida formación académica a nivel nacional e internacional. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en INDECAD. Muchísimas gracias. Entonces, queda a cargo de su clase. Adelante. Muchísimas gracias, Nayeli, por esa. ¿Me escuchan? Perdón, estoy muteado. Ahí está. Muchísimas gracias por la presentación, mi querida Nayeli. Gracias por el espacio a Indecag y gracias a todos y todas las que se conectan en esta noche de miércoles, mitad de semana, interesados, interesadas por que charlemos un poco acerca del régimen de responsabilidades administrativas de las personas, servidoras públicas que laboran en México, en todos los niveles, en todos los entes de gobierno. Y es un tema que nos debe importar mucho porque es la base, una de las bases y pilares fundamentales del rediseño de hace algunos años del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, cuando se pensó en luchar en contra de la corrupción en el servicio público, en realidad se tenía en mente de manera preponderante el diseñar un sistema disciplinario para castigar, sancionar a las personas servidores públicas que cometen ciertas conductas o incumplen con sus obligaciones y que éstas pueden traer un perjuicio para el servicio público. El día de hoy tenemos preparados para ustedes una pequeña exposición que atraviesa el largo campo del derecho disciplinario, pero que al ser tan amplio y el tiempo tan corto, trataremos de hacerlo lo más ameno y un poco superficial, porque hay temas que se pueden profundizar y que nos pueden dar para mucho más, pero la idea es abarcar lo más posible para llevarnos una buena imagen y una información mucho más completa de cómo funciona el sistema, quién lo integra, quién toma decisiones, cómo se toman las decisiones, cómo se sanciona, cómo se defiende a una persona de la seguridad pública que es sometida a un procedimiento de esta naturaleza. A continuación, me voy a permitir compartirles una presentación que tengo para ustedes, que nos va a permitir seguir de una manera mucho más didáctica lo que estaremos platicando. Vamos a ver, ahí está, proyectada de una vez. Eh, bueno, primera aclaración, y es que aunque en términos jurídicos es correcto llamarle régimen de responsabilidades de las personas públicas, en realidad hay una tendencia hacia nombrarlo con su especialidad, que es derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque el régimen de responsabilidad de servidores públicos, aparte que es mucho más largo, suele confundirse con el derecho administrativo sancionador. Y es que en nuestro país, aunque existe el derecho administrativo sancionador, que se encarga de sancionar desde una multa de tránsito hasta materias de competencia económica en telecomunicaciones. Otra rama distinta es el derecho disciplinario, que tiene su propia legislación, su propia doctrina, sus propios criterios, que iremos desmenuzando poco a poco y distinguiéndolos, ¿no? Tiene efecto práctico que ya veremos más adelante por qué es importante distinguirlo. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño comercial sin fines de lucro. Escribimos por ahí un libro que se llama La prueba en el derecho disciplinario hace algún tiempo, junto con el doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en conjunto con su servidor, y está disponible para consulta pública, abierta y gratuita. Si ustedes buscan el título de la obra en Google, les va a aparecer como primera opción y es publicado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, quienes nos editaron. Entonces, el libro ya no está a la venta en físico, está agotado,
la única forma de consultarlo es digital, pero ha sido un buen referente en esta disciplina, en esta materia que es derecho disciplinario en nuestro país y que aborda un tema muy importante como lo es la prueba, ¿no? Entonces las invito a consultarlo, a leerlo y a compartirlo con las personas que puedan estar interesadas. Insisto, es gratuito, es accesible y ha tenido muy buena aceptación. Bueno, dicho lo anterior, quisiera hacer este pequeño planteamiento. Estoy aquí. Eh, Fíjense, el régimen de responsabilidades de los servidores y servidoras públicas está integrado por las leyes que van a regir esta disciplina, a quienes vamos a sancionar, qué clase de conductas podrían estar cometiendo estas personas para que sean sancionables, cómo se les va a sancionar y, muy importante, quién las puede sancionar, quién puede investigar, quién puede tomar decisiones, ¿no? Y ya a un nivel más adelante, pues, quién revisa esas decisiones en caso de impugnación, de juicios en contra de esas decisiones, pero eso ya sería un tema mucho más específico y más profundo. Por lo mientras, podemos quedarnos con estos 5 ejes que nos van a permitir tener un mapeo general de cómo se toman las decisiones en esta disciplina. Bien, para arrancar, el régimen de responsabilidad administrativa del servicio público en México, también conocido como derecho disciplinario, hay que recordar, como ya lo advertía hace un momento, que forma parte fundamental y un pilar indispensable del Sistema Nacional de Corrupción. Y aunque antes del Sistema Nacional Anticorrupción, ya existía un régimen de responsabilidades administrativas. En realidad, con la emisión del Sistema Nacional, se emite la que conocemos hoy como Ley General de Responsabilidades Administrativas, eh, y viene a homologar o traer como una intención de arropar a todos los sistemas y hacerlo uno solo. Antes de esta ley general teníamos una ley federal y un montón de leyes locales y desafortunadamente era un poco caótico en la medida en la que cada estado, la federación, regulaba esta materia a la manera como quería, y a veces estas regulaciones atendían más a intereses políticos que realmente a velar por un servicio público adecuado, ¿no? Entonces, el pilar del régimen de responsabilidades públicas, derecho disciplinario, lo vamos a encontrar en el artículo 109 de la Constitución, particularmente en su fracción tercera, porque nos dice que las personalidades públicas y los particulares pueden incurrir en responsabilidades frente al Estado y van a ser sancionados, ¿no? Y pues ya la fracción 3, no vamos a leer toda, pero nos empieza a dar una pista de los elementos básicos que tienen que tener un régimen de responsabilidades, como cuáles son las sanciones administrativas, si hay faltas graves y no graves, cómo se va a procesar, tiene que haber una investigación, una sustanciación y una sanción. También un elemento de clasificación, cuándo es que se investiga y cuándo es que se determina si una falta es grave o no grave. Y al final le atribuye la responsabilidad de conocer faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos locales. Eh, También nos indica que justamente tanto los entes públicos estatales y municipales y los de la Ciudad de México, todos tendrán, digamos, una estructura paralela, similar, regida por la Constitución y por lo que conocemos hoy como Ley General, y en esa medida no se tienen que apartar de este diseño institucional. De esa manera, digamos que podríamos litigar, podríamos conocer de esta materia de la misma forma en San Luis Potosí que en Baja California, que en Yucatán, que en Ciudad de México. Esa es, digamos, la intención original, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas y no todo ha sido tan fácil como se pretendía desde un inicio, ¿no? Eh, para empezar, hay que distinguir distintos tipos de responsabilidad para luego llegar a la nuestra, que es la de derecho disciplinario. Sabemos que una persona, particularmente una persona que está en el servicio público, en cualquier ente, en cualquier nivel y casi con cualquier cargo, está sometida a muchas responsabilidades, ¿no? Y eso solamente en ciertos sujetos de muy alto perfil, muy alto rango, están sometidos a una responsabilidad política. Y no me refiero a cómo es que el electorado va a votar o no votar por ellos por una mala decisión, sino que sus actos y sus conductas pueden someterse a un juicio político ante las cámaras de representantes, ante la Cámara de Diputados, senadores o la que corresponda, y estos órganos colegiados pueden tomar una decisión para sancionarlos.
Eh, También están sometidos a una responsabilidad civil. Sus conductas en el servicio público pueden hacerlos sujetos a una demanda civil personal por los daños que hayan ocasionado a una persona por el ejercicio de sus funciones en el uso de su cargo, toma una mala decisión, dañó a alguien, causó un perjuicio a alguien, puede ser demandada civilmente para que le repare los daños y perjuicios. También una persona en el servicio público, dado que tiene el uso del poder público, también está sujeto a que en ese ejercicio haga un mal uso y cometa un delito cometido por servidoras y servidores públicos, y estos tienen penas más severas de lo que un particular tendría, digamos, guardando proporciones entre el tipo de faltas, ¿no? Y la que nos toca a nosotros es la responsabilidad administrativa, aquella que va a ser juzgada materialmente jurisdiccional dentro de la administración pública, y este tipo de responsabilidad se puede dividir en tres supuestos. El primero es la responsabilidad patrimonial, pero esa es la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, una persona que trabaja en el servicio público con su actuar irregular comete un daño en particular y el particular demanda al Estado vía administrativa para que le pague los daños ocasionados y obtenga una indemnización o una reparación del daño justa. Pero eso, digamos, es algo que el particular reclama al Estado y no directamente al servidor público, aunque el Estado tiene la puerta abierta de que si es condenado y le paga al particular, pues luego el Estado repita, es decir, demande a su vez al servidor público que le devuelva lo que el Estado tuvo que pagar. ¿Qué tan común se usa esta facultad de repetición, de repetir en contra del servidor público? Muy pocas. Normalmente el Estado asume esa responsabilidad y se queda de esa manera. Eh, Otra que podría ser una responsabilidad resarcitoria, en donde una persona, concretamente que ejerza ciertos recursos públicos, ya sea federales o locales o dependiendo del su puesto, hace un mal uso de estos recursos y causa un daño a la hacienda, y cuando les hacen auditorías, pues les aplican las leyes de fiscalización, ya sea federal o local, de rendición de cuentas, y este ejemplo que pongo aquí es de la federación. Y cuando se detecta que hay un daño por una conducta indebida en el ejercicio del gasto público, entonces desde un contrato que se elabora sin seguir todas las etapas eh, formales debidas y que aún así se contrata, o pagos hechos sin que el proveedor demuestre que realmente brindó el servicio, pues en este caso el Estado pierde. ¿Por qué el Estado pierde? Porque pagó algo que nunca recibió y ese dinero se perdió, se esfumó. Y bueno, eso en caso de detectarse una auditoría, se puede iniciar una responsabilidad resarcitoria y obligar a esa persona que firmó esos cheques, que hizo esas transferencias, que autorizó la liberación de recursos, etcétera, devuelve esas cantidades en la medida de lo posible y por el monto que causó daño. A veces son montos enormes de millones de pesos o miles de millones de pesos que luego se vuelven incluso irrecuperables, ¿no? Se van a la cartera vencida. Pero bueno, la responsabilidad resarcitoria está ahí y es una vía también administrativa porque no vas que es prácticamente parte de una norma administrativa. Ya por último, y es donde nos vamos a quedar un ratito, es en la responsabilidad disciplinaria. Y es que esta responsabilidad disciplinaria tiene como objetivo justamente investigar una conducta que haya sido denunciada y en la medida en la que es investigada se le llama al servidor público o la persona que es acusada a que se defienda y se toma una decisión. La decisión puede ser desde un regaño, una amonestación, hasta una sanción económica o bien que se te inhabilite, se te suspenda, se te remueva de tu cargo. Y lo más grave puede ser que se te inhabilite para que no vuelvas a poder trabajar en el sector público hasta 20 años en los casos más graves. Entonces, prácticamente te están echando del servicio público a todos los niveles, te están una especie de exilio, y bueno, tendrás que llevar a cabo tu actividad en el sector privado sin mayor impedimento. Para el sector público, el Estado perdió la confianza en ti y finalmente no podrás seguir trabajando ahí. Pero son las sanciones más graves y obviamente corresponden o deben corresponder a conductas de la misma gravedad. Una conducta menor no podrá tener esa consecuencia. Antes de continuar, como esto es una sesión, una charla entre colegas,
los invito, las invito a que si tienen alguna intervención, una duda, algo que quieran plantear, con toda la confianza, solo levanten la mano y nos pausamos para poder atender su inquietud. Por yo estar viendo la presentación, tal vez no esté viendo todo el tiempo las manos levantadas, pero si Nayeli la advierte, yo le pediría a Nayeli que me apoyara interrumpiéndome para poder darle uso a la voz. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Nayeli. Ahora, antes de entrarle a las normas que rigen a nuestro sistema, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué buscamos cuando estamos ejerciendo las facultades del derecho disciplinario. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca el Estado? ¿Qué busca un tribunal? ¿Qué busca un órgano interno de control? ¿Una contraloría? Cuando le llega a su escritorio una denuncia con pruebas, ¿qué pasa cuando tienen que decidir si sancionan o no y cómo sancionar a una persona? Y hay muchas respuestas para eso. Eh, y el hecho de que haya varias respuestas para este interrogante o esta inquietud nos muestra cómo es que los tribunales y el sector público ha interpretado de lo que se debe buscar con el derecho disciplinario. Vamos a empezar. Un antecedente no tan viejo, ¿no? Es el año 2001. Digo, fue emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y para esta sala, hoy inexistente, señala que el derecho disciplinario lo que protege es, o lo que castiga es, cuando se hayan afectado los principios fundamentales que rigen el desempeño de las funciones de una persona. Y cuando esa persona afectó esos principios fundamentales con los que se tiene que regir, entonces tiene que sancionar la afectación eficaz al desempeño. Es decir, fuiste ineficaz en la función administrativa que se te encomendó, tú tenías un trabajo, fuiste ineficaz, con eso inaplicaste un principio, te vamos a sancionar. Luego, más adelante, un año más tarde, en la misma segunda sala, lo que nos dice es, bueno, lo que busca el derecho disciplinario es, con sus reglas que te amenazan con una sanción y que te sancionan cuando lo cometes, es lograr y preservar una prestación óptima del servicio público. Lo que queremos proteger es que el servicio público se brinde de manera óptima. No queremos sancionar gente, queremos que los servicios públicos y las personas actúen bien y que no tengamos que sancionar a nadie, ¿no? Ah, sí, por aquí María Luisa Cruz nos dice que si les puedo dar datos del libro. Mira, María Luz, si tú le pones en Google la prueba en el derecho disciplinario, si lo buscas, le das buscar, te va a aparecer de inmediato la liga del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, le das clic y te va a aparecer la imagen del libro y puedes descargarlo en PDF, ¿de acuerdo? Eh, Bien, fíjense, ya para el 2016, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se decía es, vamos a usar ahora el derecho disciplinario, no para que los empleados trabajen bien o hagan una óptima función, sino vamos a combatir de frente la corrupción y vamos a hacer que todos y todas cumplan con sus obligaciones, porque el servicio público se las impone de esa manera. Ese mismo año, un tribunal colegiado de circuito, de primer circuito, el tribunal décimo, dice que pues lo que protege el derecho disciplinario es que los servidores públicos cumplan con los principios que son la legalidad, la honradez, la lealtad, que sean imparciales, que respeten la economía y el gasto público, que sean eficaces al ejercerlo cuando prestan el servicio público, porque todo esto es en interés de la sociedad, ¿no? Y el año siguiente, en el 2017, la primera sala en la tesis dice que la finalidad del derecho disciplinario es una correcta actuación de los servidores y servidoras públicas. Nos importa su rectitud, su correcto actuar, y los que no cumplan con esta rectitud, pues serán infractores y los vamos a sancionar. Y en caso de que hayan violado algún bien jurídico, pues los vamos a obligar a que lo restituyan, porque su actuación fue irregular justamente. Un año más tarde, que es en el 2018, otra vez un colegiado circuito nos decía que el derecho disciplinario tiene como objetivo el cumplimiento de los deberes públicos que tienen las personas públicas hacia la administración. Y al final, lo que nos dicen en realidad es que queremos evitar riesgos y evitar daños, y en términos concretos es prevenir las conductas. No nos importa
que la gente cometa conductas y luego sancionarlas, sino prevenir que estas ocurran. Eh, ya para terminar, algunos ejemplos de cómo es que distintos tribunales han visto de distintas ópticas este derecho. Vamos con el 2019, en donde dice que hay que lograr y preservar la prestación del servicio público. Ya en 2020 hay unos que de plano nos dicen, vamos a castigar, es un castigo, que le duela, que sepa que es un castigo y que no lo vuelva a hacer y que sea como ejemplo para que los demás no lo hagan, en caso de que infrinjan alguna norma a las que están obligados. Y al final, en el 2021, señalan que el Estado tiene la obligación de garantizar que las investigaciones sean exitosas y que se impongan las sanciones a quienes sean culpables. Y por último, pues ya en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre una de sus múltiples sentencias, señala que el interés de derecho disciplinario es preservar el interés general y el adecuado funcionamiento. Entonces, ahorita para ir con Judith, después de mi siguiente comentario, fíjense, hay tantas visiones del derecho disciplinario y dices, bueno, pues cada quien que opine lo que quiera del derecho disciplinario. El problema es que cuando cada quien tiene en la mente una finalidad, lo que tiene que perseguir, eso impacta. Si una persona común opina qué es lo que debe hacer el derecho disciplinario, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando eso lo opina un tribunal? Pues el tribunal va a usar esa visión, esa interpretación para resolver un caso concreto y no es lo mismo tener en mente, oye, vamos a hacer que el servicio público sea óptimo. Puede ser que, bueno, pues, cometió un error la persona, no fue óptima en el servicio, vamos a llamarle la atención con una amonestación y cada quien a su casa. O si el tribunal piensa que el derecho disciplinario sirve para castigar, lo que nos importa es que la persona sufra y vamos a separarlo del cargo con esa misma conducta y vamos a inhabilitarlo por lo menos un año y medio. Entonces, según lo que pienses que debe hacer el derecho disciplinario, es lo que te va a llevar a tomar una decisión. Y ahora, antes de continuar, voy a leer un comentario que Judith nos está diciendo. ¿Qué pasa si indebidamente, como servidor público, no me judicializaron y no se acredita la denuncia que realiza un ciudadano? Yo puedo denunciar a esa persona o el mismo MP por no realizar lo conducente, sino más bien es un acto de corrupción por el denunciante y el MP. Es decisión de acuerdo. Bueno, aquí... Ok, estamos hablando en este ejemplo que Judith Lira nos comenta, es bueno, pues qué pasa si una persona es denunciada, por lo que entiendo es penalmente, se integra una carpeta, se lleva a la audiencia inicial y de ahí no pasa, ¿no? No logran pasar ese filtro y va para atrás. Eh, en principio, la persona de seguridad pública que esté involucrada es un ministerio público, quien es quien tomó la decisión de ejercer la acción penal y llevar el asunto, una vez investigado, a un juez de control. Eh, en esta medida, cuando un ministerio público comete una conducta, cuando una persona comete una conducta irregular, en este caso el Ministerio Público, se somete al control interno de la propia Fiscalía. Si es Fiscalía local, pues de la Fiscalía corresponde, si no es de la Fiscalía General de la República. Pero resulta que, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita, que es el derecho disciplinario en general, vamos a ver también que hay un montón de derechos disciplinarios independientes. Por ejemplo, no es lo mismo sancionar a una persona que trabaja en la Semarnat, por ejemplo, o en la Secretaría de Educación Pública, a sancionar a una persona que está en la fiscalía, o a un juez o jueza, o a un maestro universitario. Si cada uno, y hay por lo menos 15 categorías de servidores públicos que tienen sus propias reglas para ser sancionados. Lo que vamos a abordar nada más es el régimen general. Ya el Ministerio Público, los peritos y las policías ministeriales pertenecen a un régimen especial en el que se someten a reglas especiales, a autoridades especiales que los pueden sancionar en particular, ¿no? Yo lo que he visto en los ministerios públicos, en este caso, digamos, si se intentó una acción penal y no fue exitosa, yo no he visto en lo personal un asunto en el que se les haya sancionado por simulación, por ejemplo, porque al final el Ministerio Público hace una propuesta y gracias al juez de control, pues no pasó a mayores, porque no tenían las pruebas. Lo que sí he visto para los ministerios públicos es más bien durante la investigación
y es más bien cuando afectan a los particulares, eh, a las víctimas sobre todo, cuando las víctimas proponen pruebas y el Ministerio Público no hace nada. Sí he visto que se les denuncia administrativamente y el órgano de asuntos internos sí los sanciona por omisiones. En este caso, finalmente, cuando un Ministerio Público somete una carpeta de investigación ante una autoridad judicial, tiene la certeza o tiene el criterio de que puede configurar un delito, pero es justamente al juez o jueza quien le toca evaluar. Entonces, yo no vería ahí la posibilidad de una denuncia, salvo que si eso afectó su honor, su imagen pública y generó un problema económico material, se podría incluso plantear alguna demanda civil. ¿Qué suerte tendría? Pues dependiendo del caso concreto, ¿no? Habría que ver las circunstancias, qué tan, qué tanto se dio la afectación, si se puede demandar también una responsabilidad patrimonial del Estado, pero al final lo que más va a valer aquí es si el acto del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones realmente causó un daño o no, o solamente es que una persona se siente incómoda frente a su actuar, ¿no? Ahora, doctrinalmente, regresando a nuestra materia, eh, hay autores, por ejemplo, como el español Alejandro Nieto, quien confirma una vez más que lo que busca el derecho disciplinario es un castigo. O sea, prácticamente dice, no vamos a proteger al autor de una infracción. Nos importa castigar y pero que se le respeten las garantías como se merece. Pero el objetivo es castigar, no andar protegiendo culpables. Ya si nos metemos a cuáles son los principios que tienen que observar la persona de la ciudad pública, son cada vez más. Ya se aumentó la austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, racionalidad en el uso de los recursos públicos. Entonces, en esa medida, todo eso y mucho más es lo que tienen que observar una persona en el servicio público, y cualquier incumplimiento a esto puede llevarlo a un procedimiento, a una denuncia y a una sanción. Ahora, ¿quiénes toman las decisiones cuando se trata de una denuncia disciplinaria? Bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como es una ley general, su nombre lo dice, se aplica a todo y a todas, ¿no? En todas las circunstancias. Se aplica en los poderes clásicos que conocemos, como puede ser poder legislativo, ejecutivo y judicial, legislativo y ejecutivo. También a los órganos constitucionales autónomos, desde el INE, los OPLES locales, hasta el INEGI, Banco de México. Nadie se salva, a todos les es aplicable esto. La admisión pública, concretamente dentro del Poder Ejecutivo, tiene órganos descentralizados, paraestatales, tiene un montón de entidades que no están propiamente en la administración centralizada, sino que tienen cierto grado de independencia, también se les aplica. Y como ponemos en el ejemplo anterior, la Procuración de Justicia, ministerios públicos, fiscales, peritos, peritas y policías ministeriales. También a la Guardia Nacional, también se le aplica al Ejército. Es decir, por no hacer una lista absoluta de todos, todos están dentro de esta ley. Ahora, como es una ley general, no es una ley federal, sino general, se aplica tanto en el sector federal como en el sector local. Entonces, haya una autoridad federal a la que se le aplique esta ley, también lo habrá en la materia local. Ahora, quiero hacer una breve mención de cómo es que el paso de una ley a otra, porque en materia disciplinaria hemos tenido en la historia reciente por lo menos 3 leyes que han aplicado en esta materia. Eh, Cuando se decide cambiar de fondo la materia, cambiar las faltas que se pueden cometer, cambiar los procedimientos, cambiar las etapas procesales, cambiar los tribunales que resuelven, ha generado problemas que se convierten luego en corrupción, y vamos a ver por qué. Fíjense, los antecedentes que tenemos son estos 3. 1983 se crea la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahí está regulado, digamos, la sanción al servicio público. Luego, 19 años más tarde, se publica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y para el 2017, que es la que nos
la que tenemos vigente hoy en día, se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eh, Se dan cuenta, entre esto y esto hubo 19 años y entre el 2002 y el 2017 hubo 15 años. Es decir, cada vez se reduce más el tiempo en el que una norma es reformada. Actualmente la ley del 2017, aunque ha sufrido bastantes reformas, ya está discutiéndose en muchos foros. Hay muchas propuestas de iniciativa de ley de reforma a esta ley general. Ninguna ha cuajado, ninguna se ha avanzado el proceso legislativo, pero hay un alto interés en que la ley general se reforme, se adecúe. Como es, y es que ya va a cumplir casi 10 años, vamos en el año 9. Entonces, lo que importa de esto, de esta transición, es muy importante, porque algo que ya pasó puede volver a repetirse. Y voy a explicarles qué ya pasó. Fíjense que cuando estábamos en la ley, para dejarlo claro, vamos a explicar estas dos, entre 2002 y 2017. Cuando llega el año 2016, se publica esta ley que entra en vigor en 2017 y dejan de aplicar la ley del 2002. Hasta ahí está todo muy, muy fácil y muy claro. Se elimina una y vive la otra, ¿no? El problema es que la ley anterior, la del 2002, tenía un proceso para investigar y sancionar faltas administrativas distinto al que está en la ley general. Eh, y cuando entra en vigor la ley general actual, crea una figura nueva que no estaba antes, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una sala especializada dedicada a sancionar faltas graves que cometan personas funcionarias públicas o particulares relacionados con faltas graves. Eh, el problema es que no sabían cómo tramitar los expedientes. Vamos a poner varios ejemplos. Vamos a pensar en el primer ejemplo, error de transición. Tenemos de la ley del 2002, estamos en el año, vamos a escribir un poco aquí, estamos en el año 2015 cuando se comete la conducta, se denuncia en el 2016 y en este periodo, ya para 2017, entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y para este periodo está la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿no? El problema es esta fecha. Si la conducta se cometió en 2015 y se denuncia en 2016, ¿qué es lo que hicieron muchas autoridades? Hubo un error de transición. Dijeron, bueno, pues empiezo el trámite con esta ley, porque es la que estaba vigente, llega 2017, entra en vigor la nueva ley y ahora aplico la nueva ley. Es decir, tenemos la ley, un asunto al que se le aplica la ley A y la ley B. Esto se le conoció como casos híbridos, porque un mismo asunto se estaba tramitando con dos leyes distintas. Y lo que marcó la diferencia fue la fecha de entrada en vigor de la ley. El problema de esto es que los tribunales decían, este procedimiento está mal hecho porque tú tuviste que haber seguido aplicando la ley anterior, porque con esa empezó tu trámite. Oye, pero que esta está derogada, ya la eliminaste. Sí, pero sigue en vigor para los casos abiertos antes de su entrada en vigor. Entonces, este tipo de asuntos híbridos o mixtos fueron declarados nulos en los tribunales y para la fecha en la que habían sancionado y habían ganado la nulidad, cuando les devolvían el asunto y querían volver a empezar el asunto, ¿qué creen? Estaban prescritos, están muertos los asuntos. Y por un error procesal, por un error en no saber cómo se aplicaba la nueva ley. Y generó muchos casos de impunidad, porque al no saber cómo aplicar la ley, pues los asuntos simplemente se perdían, ¿no? Y la persona quedaba impune. Otro, por ejemplo, es un error de temporalidad. Un error de temporalidad consiste en que la denuncia no ocurrió en 2016. No, señor. La conducta sigue cometida en el año 2015, pero no hay denuncia en todo este periodo. Llega la entrada en vigor de esta ley y en este momento se hace la denuncia. Y entonces las autoridades dijeron, bueno,
pues a partir de ahora voy a tramitar el asunto con la ley anterior. ¿Por qué lo voy a usar con la ley anterior? Porque fue la fecha en la que estaba vigente esta ley. Cuando tú cometiste la conducta fue en 2015. La ley procesal que te aplicaba era la de la ley anterior. Y entonces únicamente acá en el tiempo ya no usaban la ley B, que ya estaba en vigor, sino usaban la ley A. Aquí los tribunales dijeron, oye, te cometes un error porque esta ley está derogada y la denuncia se te presentó después. Oye, la conducta fue antes, no nos interesa que no había denuncia antes y esa norma ya está derogada. Solución, este tipo de asuntos en los que revives la ley federal, que estaba muerta con una denuncia reciente después de 2017, está mal tramitado, declaramos la nulidad de todo el procedimiento, está mal hecho, mal integrado, viola las garantías más esenciales por traer a la vida una norma derogada y el asunto se pierde. Otra causa más de nulidad. Otro que es un error de clasificación. Resulta que la ley federal tenía un catálogo de conductas y te decía, si hay 30 conductas, la conducta 8, 9 y 10 son graves. De las 30 fracciones, la 8, 9 y 10 son graves. Y las demás son no graves. ¿Cómo sabemos cuándo es grave y no grave? Pues vamos al catálogo y solamente esas 3 fracciones son graves. Luego, si te vas a la ley actual, ya hay artículos que te definen una por una, ya sin fracciones, una por una cuando son causas de infracciones graves. El problema es cuando lo mezclas, cuando usas, vamos a borrar todo esto porque ya está hecho un relajo. Ay, caray. Eso es importante retomarlo porque cuando venga la nueva ley va a pasar exactamente lo mismo. Los errores de aplicación van a generar muchas absoluciones o muchas condenas, depende de cómo se use. Si la ley federal, que ya se abrogó, y luego tenemos la ley general, que es la vigente, tiene un catálogo y un catálogo de faltas graves y de faltas graves. Pero aquí, de 30 conductas, vamos a empezar, 3 son graves, que son estas, y aquí son un total de 14. Entonces, bajo esta ley, los tribunales dijeron, bueno, 3 faltas son muy poquitas. ¿Qué pasa si de esas 27 que faltan, aunque no estén clasificadas como graves, cuando ves el caso concreto, híjole, sí está muy grave la situación, causó un gran daño al erario, etcétera, etcétera, pues el tribunal podría reclasificar cualquiera de esas 27 en una falta grave. Y entonces prácticamente de estas 30, cualquiera podía ser grave siempre y cuando un tribunal así lo dijera, ¿no? Entonces, esa era la ventaja de la ley federal actual. Todas pueden ser graves siempre y cuando el caso concreto así lo amerite. Sin embargo, la ley general actual es una norma mucho más estricta y te dice, de mis 14 faltas graves, son las faltas graves, ni una más ni una menos. Y voilà, se acabó el asunto. ¿Qué pasa entonces si una falta no grave del pasado, que se podía convertir en una falta grave, ahora bajo la ley general actual, la queremos clasificar libremente como falta grave, pero ¿qué creen? No estaba prevista en las 14 de la ley general. Entonces, esta operación de inventarse faltas graves bajo una ley que ya no está vigente, perdón, que está vigente actualmente, pero esta ya no, causó muchos problemas. ¿Por qué? Porque si tú ya decidiste que una falta es grave, bajo la ley actual te vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa empezó a decir, oye, a mí solamente tráeme estas 14 faltas. Yo no te voy a conocer de nada que no sean esas 14 faltas administrativas graves. Oye, pero fíjate que te traigo un regalo porque traigo una de las 27 conductas que no son graves bajo la ley anterior, pero que clasifiqué como grave.
te va a decir el tribunal, yo no conozco de estas causas, regrésate con tu asunto. Y entonces, cuando regresaban esos asuntos a los órganos internos de control, rechazados por el tribunal, simplemente los mandaban a archivo. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con ellos, para ellos eran faltas graves, el tribunal rechazó competencia y los mandaban al archivo. Entonces, un montón de asuntos se fueron al archivo. Y por último, un tema de competencia. El tribunal también fue un poco tramposo porque dice, bueno, es verdad que la nueva ley crea una sala especializada en responsabilidades administrativas, pero ¿qué crees? Esta sala va a empezar con tasa cero. Es decir, si yo fui creado y entro en vigor en el año 2017, en el año 2017 tengo 0 casos y no voy a conocer de ninguna falta que se haya cometido antes de que yo existía. Recuerden que la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por tribunales que no estén previamente establecidos. Si a mí me establecen hasta el 2017, casos futuros son los que puedo conocer. Casos pasados, para el tribunal, violaría el derecho constitucional a no ser juzgado con tribunales que no estén previamente establecidos. Esa fue su interpretación. Entonces, con esa tasa cero con la que empezó, prácticamente rechazó todos los asuntos que le pudieron haber tocado y que ocurrieron antes del 2017. Bateó muchos casos y pasaron 8 años. 8 años. No fue sino hasta el 2024, perdón, 7 años. No fue sino hasta el año 2024 que la Suprema Corte de Justicia les leyó la planilla y les dijo, tú no empiezas con tasa cero, tú conoces de todas las conductas siempre y cuando sean graves. Pero ya la respuesta llegó muchos años muy tarde y muchas de las conductas que pudo haber conocido esta sala especializada ya estaban prescritas porque las faltas graves prescriben en 7 años. Entonces, es importante retomar estos ejercicios o estas experiencias porque viene pronto, no sé si en 6 meses, si en un año, va a venir una nueva ley, van a venir reformas, van a venir nuevos diseños y no solamente reformas de maquillaje como las que tenemos hasta ahorita, y la transición entre una norma que es la que tenemos actual y la nueva que se vaya a publicar, va a tener un montón de problemas de aplicación. Esos problemas que acabo de narrarles se dieron exactamente los mismos entre la transición de la ley de 83 y la ley de 2002. Pasó lo mismo, ya teníamos los criterios de la Corte en ese sentido y se volvió a repetir. Entonces, entre que entró en vigor esta ley y entre que se resolvieron los conflictos, tardaron entre 4 y 5 años. 4 y 5 años después de su entrada en vigor, empezamos a saber cómo se tenía que aplicar la ley. Lo mismo pasó en 2017. Pasaron entre 3 y 5 años, dependiendo del conflicto, en saber cómo teníamos que aplicar la ley. Y lo mismo va a pasar cuando llegue la nueva ley. Y entonces con esta nueva ley se puede prestar para muchos tecnicismos legales que permita la impunidad del servicio público. Pero bueno, dicen que quien que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora yo les quiero plantear un tema que es la autonomía del derecho disciplinario. Y es que el derecho disciplinario, como manifesté hace un rato, forma parte del derecho administrativo sancionador. Pero lo que estamos proponiendo es que se separe y que se distinga porque cada uno tiene naturalezas y regulaciones distintas. Y lo voy a demostrar a continuación. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha interpretado, cuando ustedes lean tesis aisladas o jurisprudencias, en la materia, normalmente se refieren a la materia como derecho administrativo sancionador. Y van a encontrar un montón de criterios. Sin embargo, dentro del derecho administrativo sancionador, podemos encontrar tanto sanciones a agentes económicos eh, de mercados regulados, podemos encontrar reglamentos de policía, de bando municipal, derecho electoral sancionador, también derecho aduanero, cuando se encarguen de poner sanciones a importadores, inmigración, derecho ambiental, y también aquí entra una subcategoría, el derecho disciplinario.
Entonces, como se darán cuenta, el derecho administrativo sancionador es como un macro concepto que engloba un montón de materias muy distintas. Eh, en cambio, fíjense, lo correcto sería, porque todos estos se fundan, según la Suprema Corte, en el artículo 16, párrafo primero constitucional. Pero si fuimos más estrictos, el derecho ambiental tiene su fundamento en el artículo cuarto constitucional, los reglamentos de policía en el artículo 16, es verdad, los agentes económicos regulados en el artículo 28 y 15, el derecho fiscal en el artículo 31, el derecho electoral en el artículo 99 y nuestro derecho disciplinario en el artículo 109 constitucional. Entonces, en la medida en la que cada uno tenga un fundamento constitucional distinto, su tratamiento es distinto, sus reglas son distintas. Y cada una de estas materias que les acabo de mencionar tiene una regulación distinta, leyes distintas y criterios distintos. El problema es que como a todo se le llama sin distingo derecho administrativo sancionador, en consecuencia es una sombrilla que cubre a todas las materias y que genera muchas confusiones. Eh, y vamos a pasar a una de esas confusiones. Fíjense, hay algo que le llamamos el péndulo disciplinario. Un péndulo como eso que está eh, eh, colgando de un lado a lado, el vaivén, pasa en el derecho disciplinario. Porque el derecho disciplinario, como una rama que se dedica a sancionar personas o investigar conductas, no ha tenido muy clara cuál es su influencia real o de dónde vienen sus reglas, ¿no? Fíjense que una ley de derecho disciplinario desde el 39, y como es lo que quiero mostrar aquí, o luego la ley del 82, o luego la ley del 80, un acuerdo general del Consejo de la Judicatura del 98, todas esas decían que el derecho disciplinario tenía que supletoriamente regirse conforme al Código de Procedimientos Penales. Esa era su ley supletoria. Pero fue a partir del año 2002, hace unos 24 años, que a partir de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la ley general que tenemos ahorita y algunos acuerdos muy recientes del Consejo de la Judicatura, a partir de 2002, dicen las normas vigentes que el derecho disciplinario se suple con el derecho civil, la ley procesal civil. Y esto implica reglas distintas. Entonces, ustedes y yo sabemos que no es lo mismo un procedimiento civil que un procedimiento penal. Entonces, históricamente el derecho civil, perdón, el derecho disciplinario se ha movido entre el derecho penal y el derecho civil. Y eso no es poca cosa, porque eso ha generado varias consecuencias. Aunque el día de hoy, como lo vemos aquí, del 2016 para acá, estamos del lado del derecho civil, legalmente hablando, los criterios de la Suprema Corte de Justicia se han inclinado por aplicar al derecho disciplinario principios del derecho penal y ha dejado en relegado a los principios del derecho civil. Por ejemplo, ha dicho que en materia disciplinaria pueden aplicarse la exacta aplicación de la ley, que es un principio de tipicidad, taxatividad, la tipicidad, técnicas garantistas del derecho penal, la congruencia de las resoluciones y la presunción de inocencia. Todo a través de criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Pues, aunque en la ley desde el año 2002, acá está, nos hayan dicho que se podía regir con el derecho civil, en la práctica, desde el 2001, la Suprema Corte, 2006, 2008, 2014 y hasta la actualidad, los principios sustantivos del derecho penal se aplican. Entonces, es una materia todavía más extraña y más mixta que ha generado muchos problemas en su aplicación. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que había más principios del derecho penal que de derecho civil aplicados en materia disciplinaria, hay quien llevó a la corte esta duda. Dijeron, bueno, si es más penal que civil, entonces voy a cuestionar la ley federal que ya se abrogó y voy a decirle, Suprema Corte, está mal que se rija el derecho disciplinario de manera supletoria con derecho civil. Desafortunadamente, la Corte dijo no, que se rija supletoriamente con el derecho civil no transgrede los artículos
de la Constitución que rigen la materia. Entonces, lo que nos dijo prácticamente es, pues, aplicar sin problema, paralelamente, el derecho penal sustantivo y el derecho civil en lo que corresponda. Esto fue en el año 2010. Ahora, ¿qué nos llevó a este elemento en el que el derecho penal se aplica al derecho disciplinario? Le llamamos epidemia penalista, porque no es materia penal, pero se ha impuesto un montón de reglas o se quiere empujar a que la materia se trate como el derecho penal cuando no es lo mismo. Y no es porque no queramos, sino porque el derecho penal tiene más recursos, mayor estructura, y cuando ustedes investigan y conocen los órganos internos de control, en realidad son muy pocas personas. En realidad, si acaso tienes un investigador, un sustanciador y un titular de unidad. Si a veces son 5 personas, a veces son 10. Ah, un municipio a veces no tiene ni los 3 básicos que se requieren, tiene solo a uno. Entonces, realmente no son órganos siempre con mucho presupuesto y mucho menos tienen acceso a lo que las fiscalías tienen, como son policías, no tienen acceso a peritos, peritas, no son autónomos, no toman decisiones autónomas. Entonces, por eso digamos la distinción. Pero, ¿qué empezó todo esto? En el año 2000, en el año 2006, fíjese que hubo un asunto en el que una ley de Chiapas, una ley fiscal, en un artículo de la ley de ingresos decía que si no pagabas cierto impuesto, no sea predial o algo así, pues aparte de poderte cobrar el impuesto más recargos, te iba a imponer una multa, pero la multa era fija, te fijaba un número fijo, pongan ustedes 100 días de salario mínimo, en caso de que no la cumplas. La Suprema Corte llegó hasta la Corte y lo que dijo es, bueno, es que una multa fija es interpretada como una multa excesiva desde el año 1995. Entonces, la regla es, tienes que darle un monto mínimo y un monto máximo para que entre esos baremos la autoridad decida cuánta sanción te puede imponer, ¿no? Esa es, digamos, la intención. Lo que pasa después es que gracias a esto, la Suprema Corte dijo que es posible que los principios penales sustantivos son compatibles con el derecho administrativo sancionador. ¿A qué principio penal se refería? Al principio de la prohibición de una multa excesiva, que eso para la Suprema Corte es un principio del derecho penal. Y dos, y esto es compatible con el derecho administrativo sancionador. Cuando dijo esto, voy a regresar un poquito más acá. Acá está. Cuando dijo que era compatible con derecho administrativo sancionador, todos estos se pusieron las pilas y empezaron a decir, me aplica, me aplica, me aplica, me aplica. Entonces todo el mundo se colgó de ese criterio y en cualquiera de esas materias empezó a reclamar las técnicas garantistas del derecho penal, particularmente en el derecho disciplinario, que es el que nos interesa. Pues regresándonos donde estábamos, dice, se aplican los principios penales sustantivos. Esto fue en 2006. Este criterio en concreto del 2012, digamos que el criterio original decía que tenían que aplicarse las técnicas garantistas del derecho penal al derecho disciplinario y todo el mundo empezó a decir, esto es derecho penal, esto es procesal penal y empezaron a exigir que se aplicaran etapas, técnicas de investigación y demás reglas del derecho penal que no existen en el derecho disciplinario para sancionar a alguien. Entonces, como existieron muchos planteamientos, llegaron a la Corte y la Corte les dijo en 2012, oye, yo me refería a los principios penales sustantivos, no a procesales. No me quieras aplicar el derecho procesal penal al disciplinario porque no son lo mismo, así no están regulados. Después dice, bueno, no tienes que irte al Código Nacional de Procesos Penales para tramitar esos asuntos. Pues los defensores y defensoras públicos y privados insistieron todavía más y 6 años más tarde todavía y seguían insistiendo con casos y exigiendo garantías penales y lo que le dijo la Corte es válido acudir a las técnicas garantistas solo cuando es posible su compatibilidad entre su naturaleza. Entonces, a la fecha ya estamos en 2026, ya casi 20 años más tarde, después de este criterio, y no han logrado separarse de la idea de muchos practicantes, digamos, en la materia, litigantes, que el disciplinario debe ser derecho penal y hacia allá están empujando, ¿no? Ahora,
si nos quitamos de la cabeza que no vamos a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque esto no son delitos, son faltas administrativas, entonces, ¿qué sí nos queda? Pues los principios del derecho penal. ¿Y cuáles son esos? Pues un montón. Vamos a citar nada más algunos. Ya decíamos que la puerta la abrieron en 2006, hace 20 años, y tenemos la exacta aplicación de la ley, la individualización de las sanciones, tipicidad, atipicidad, graduar las penas, reglas de individualización, proporcionalidad y racionalidad, non bis in idem, etcétera, etcétera. No autoincriminación. Entonces, todo esto está en derecho penal. Y entonces, poco a poco, cada año, vía jurisprudencia, vía tesis, se fueron ampliando y el derecho disciplinario fue adoptándolos o absorbiéndolos para hacerlos propios. Fíjense, este es un mapa que van a encontrar en el libro que les recomendé hace un momento, en donde está, perdóname, ese es un artículo publicado en la UNAM sobre la autonomía del derecho disciplinario. Y aquí está una cronología desde el 2001 hasta el 2021, perdón, en el que van a encontrar todos los principios de derecho penal, que están acá, perdón, y van a ver aquí el año en el que se emitió y el número de registro en el Semanario Judicial de la Federación, el número electrónico de registro. Y enseguida van a encontrar en qué materia fue interpretado. Y entonces, si estos son todos los principios y esas son todas las materias, no todas las materias son disciplinarias. Por ejemplo, derecho disciplinario, derecho de tránsito, disciplinario, regulación económica, regulación energética, regulación económica, disciplinario, de tránsito, económico, tránsito, contrataciones públicas, derecho ambiental, derecho urbano. Como se dan cuenta, bajo el mismo paraguas fueron emitidos un montón de criterios que adoptan posturas de derecho penal y fueron adoptadas todas por el derecho disciplinario. Entonces, cuando los abogados y abogadas suelen citar este tipo de criterios en la defensa, a veces no se dan cuenta que están citando un asunto que resolvió un tema ambiental. Entonces, cuando el tribunal lo lee, dice eso no tiene nada que ver con el asunto, no se cumplen los principios o la identidad del caso. Entonces, no te lo puedo aplicar. Entonces, se convierte en un problema en el momento de una defensa práctica, porque se dan con la finta de que todo es derecho administrativo sancionador y todos son principios penales garantistas y voilà, una defensa se vuelve un poco imprecisa. Ahora, ya sin meternos en tantos criterios, lo cierto es que desde el 2006 que se emitió el criterio hasta el 2016, 10 años más tarde, cuando se empiezan a emitir todo este tipo de tesis, la ley general las empieza a adoptar. Entonces, en la ley general rescatamos la presunción de inocencia, rescatamos el derecho a no declararse culpables, a la no autoincriminación, y se incluye un estándar que está también en el derecho penal procesal, que es el que si te van a sancionar, si te van a imponer una pena, que la convicción sea más allá de toda duda razonable. Es un estándar altísimo para tener que demostrar una conducta y para poder sancionarte o no sancionarte. Entonces, todo esto ya está en la ley general. Ya no tenemos que irnos o estar citando criterios de la Suprema Corte de muchos años. Ya está en la ley y es una realidad. Ahora, hay cosas que se siguen insistiendo en el derecho disciplinario que aún no han ganado terreno, aún no son una realidad, pero que siguen empujando, que son las técnicas de investigación que usan los ministerios públicos, los fiscales, las reglas de las audiencias que rigen derecho penal no rigen el derecho administrativo disciplinario, el control judicial de las acciones con las que una autoridad investiga tampoco es parte. Por ejemplo, la autoridad investigadora en materia disciplinaria, gracias, Abel Velázquez, por avisarnos. El control judicial que hace un juez de control respecto de las acciones de investigación de un ministerio público, una autoridad investigadora en materia disciplinaria no le pide permiso a nadie para investigar y sus facultades son amplias y muy abiertas. Tampoco aplica la cadena de custodia en materia disciplinaria porque los elementos de las evidencias no son las mismas. En fin, como se dan cuenta, está el derecho disciplinario muy limitado en su aplicación. Eh, Hay cosas, por ejemplo, del derecho contencioso administrativo, eh, y creo que aquí me salté una observación. Ya decíamos que el derecho civil se aplica pues, según las reglas de la supletoriedad. Ya dijimos que la Corte ha dicho que los principios sustantivos de derecho penal se aplican al derecho disciplinario, pero me faltó decir que la Ley General de Responsabilidades Administrativas
prevé como primera regla de supletoriedad que en caso de que haya algo no esté dispuesto en esa ley, te vayas a la ley del procedimiento contencioso administrativo. Eh, entonces, aunque nos vayamos a esa norma, hay cosas que de esa ley del contencioso no vamos a aplicar al derecho disciplinario porque no es compatible. Por ejemplo, si tú vas a un contencioso a presentar un juicio de nulidad en contra de un acto de la autoridad administrativa y la autoridad no te contesta, pues se entiende confesión ficta, que la autoridad pues confesó lo que tú señalas que hizo en los hechos. Esto, aunque esté en la ley contenciosa, está prohibido en materia disciplinaria. Entonces, por regla de supletoriedad, esto no aplica porque es contrario a la naturaleza del derecho disciplinario. También hay plazos específicos en la ley especial, que no está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que si lo comparamos con los plazos de la ley de lo contencioso, pues no vamos a aplicar estas reglas, esos plazos, y sí vamos a aplicar solamente los plazos que prevé la ley general. Y otro tipo de figuras procesales, si no son compatibles, simplemente no se aplican. Y eso es básicamente lo que se conoce como supletoriedad, cuando se aplica y cuando no. Ahora vamos a otra comparativa. Fíjense, en materia penal existe el principio de no autoincriminación. Esto es justamente lo que existe en derecho disciplinario. Oigan, pero dijimos que también se parece al derecho civil. Híjole, ¿qué crees? Que el derecho civil prevé la rebeldía procesal. Si tú demandas a alguien y no te contesta, es muy probable que lo hayan apercibido de que todo lo que no contesta o sea omiso o conteste con evasivas, se entenderá como confeso de manera expresa, o si no comparece al procedimiento, se te califica de rebelde y se te tienen por ciertos todos los hechos como una consecuencia procesal. Entonces, ¿a qué se parece más? ¿Al derecho penal o al derecho civil? Pues en esta materia, el derecho civil queda fuera y aplicamos el derecho penal, que es la no autoincriminación. Como se darán cuenta, pues parece que el rollo va por el derecho penal, pero me van a creer que al día de hoy todavía existen normas disciplinarias eh, reguladas en México, en donde todavía reconocen esto. Es decir, aunque la ley general reconoce que no te puedes autoincriminar, las leyes que lo regulan en los estados o en algunos entes autónomos todavía consideran esto. Entonces, como se darán cuenta, es un caos todavía normativo. Ahora es menor que antes, pero sigue habiendo un caos porque no está muy claro siempre qué es lo que se tiene que respetar. Entonces, si una autoridad te aplica la rebeldía procesal, que porque así su reglamento lo dice, pues prácticamente estaría incumpliendo con el principio de no autoincriminación y por principio de supremacía legal o reserva de ley, simplemente esa sanción sería inválida, se podría atacar. Entonces, ¿cómo queda la supletoriedad? De esta manera. Eh, Tenemos el derecho disciplinario, que es nuestro centro, que lo toca el derecho penal en esta parte de derechos, perdón, de principios sustantivos, lo atraviesa el derecho contencioso administrativo a través de su ley, en lo que le sea compatible nada más, pero a esta ley le es supletoria a su vez el derecho procesal civil, y es así como el derecho civil se regresa y vuelve a colarse al derecho disciplinario. Entonces, en realidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es suplida, digamos, es regulada con su propia materia, es autosuficiente. Cuando no es autosuficiente, se regula con la ley de lo contencioso, y cuando no es suficiente la ley de lo contencioso, nos vamos en menor medida a la ley civil procesal. Eh, pero bueno, siempre con el derecho penal presente. Entonces, esto, digamos, sería un mapa de cómo tenemos que leer la ley. Ahora, como yo les decía hace un momento, el régimen disciplinario, el derecho disciplinario tiene varios regímenes. Eh, el que nos va a importar ahorita es el régimen general, el que aplica a la mayoría de las personas, pero habría otros regímenes disciplinarios especiales contra ministerios públicos, contra policías, contra Guardia Nacional, contra Fuerza Armada, contra profesores universitarios, contra personal de la salud, contra personal educativo. Entonces nos vamos empezando como a dividir en muchos supuestos, y el personal diplomático es otro régimen disciplinario, por solo mencionar unos 6 o 7.
Y eso se tendría que estudiar de manera independiente y de manera autónoma porque tienen reglas específicas, ¿de acuerdo? Eh, bueno, regresando al régimen general, las leyes que aplicamos es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la norma que nos aplica. Y esta ha autorizado y creado la creación de códigos de ética, que es, digamos, son códigos más amplios y que son normalmente dictados por las contralorías estatales, municipales o federal, que son como directrices mucho más amplias, mucho más ambiguas, mucho más de principios. Y ya luego cada dependencia es habilitada por vía decreto para crear un código de conducta. Un código de conducta es mucho más específico. No es lo mismo prever órdenes para una persona que se dedica al servicio del mantenimiento de mobiliario público, a un policía o a una enfermera en una clínica estatal. Cada uno tiene obligaciones distintas. Y entonces el código de conducta a veces prevé especificidades de cada dependencia. Pero bueno, al final, si te quieren aplicar el código de ética o te quieren aplicar el código de conducta porque lo incumpliste, tienen que cumplir varios requisitos, ¿no? ¿Quién puede emitir el código de ética y dónde tienen que publicarlo? ¿Quién tiene que emitir el código de conducta y dónde tiene que publicarse para que sea válido? Entonces, en la medida en la que se cumplen o no con estos requisitos, te pueden aplicar el código de conducta o no te lo pueden aplicar. Te pueden aplicar el código de ética o no te lo pueden aplicar. Y si lo intentan aplicar para sancionarte y no cumple con los requisitos, simplemente no pueden fundar esa decisión en una norma inválida. Y en general, aunque aquí nada más ponga tres ejemplos, en realidad saben que una persona de seguridad pública tiene un sinfín de obligaciones. Según donde trabajes o donde una persona trabaje, estará regulada por la ley de medio ambiente, por la ley general de salud, por la ley de educación pública, por la ley de monumentos históricos nacionales, por la ley de culturas, en fin, toda la infinidad de leyes que ustedes quieran y manden están sujetos a esa legislación y si no la respetan, si la incumplen, pues estarán sujetos a una sanción por incumplimiento de sus funciones. Eh, ¿Quiénes pueden ser sancionados? En principio, lo que nos interesa son las personas servidoras públicas, que serían pues, todas las que ya mencionamos, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en cualquier ente público de México. Pero una adición que hace la ley general es que ahora se puede sancionar a particulares. En realidad, cuando ustedes ven la estadística, la cantidad de personas particulares que han sido sancionadas con esta ley es ínfimo. Por ponerlos en perspectiva, si se sancionan 1.500 personas ciudades públicas, particulares se sancionan 4 o 7 personas. ¿Por qué? Porque por muchos problemas. Primero, sancionar a un particular representa un esfuerzo de investigación mucho más fuerte, porque si tú investigas a un servidor público, pues le preguntas a dónde trabajaba, que te den informes de él y que te digan cómo ocurrieron los hechos y quién y cuándo y cómo y dónde, ¿no? Pero cuando es un particular, para empezar, el tema de investigación se complica por un tema de efectividad. ¿Hasta qué punto una persona privada va a cooperar en una investigación? En teoría está obligada, pero también al momento de investigarlos dan informes incompletos, no dan información y al final es muy difícil buscarlos. Además, los particulares que quieren ser sancionados bajo esta ley tendrían que estar vinculados con una falta grave. Es decir, para poder sancionar a un particular con esta ley es porque este particular cometió junto con esta persona de seguridad pública una falta grave. Entonces, si a eso le sumamos lo complejas que son las faltas de particulares en su redacción, para poder cumplir con todos los elementos realmente no se usa. Y además de estas dificultades, si tú quieres sancionar a un particular, casi siempre se le sanciona por contrataciones públicas. Es decir, un particular cometió una conducta y esa conducta le dio una ventaja para poder obtener un contrato público. Entonces, ¿qué vas a usar? ¿Vas a usar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está aquí, o mejor usas la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público? Pues usas la Ley de Adquisiciones, es más fácil, es más rápida, y ahí tienes todos los documentos, toda la información que necesitas. Entonces,
En realidad los particulares son escasamente sancionados, aunque la intención era pues, crear una reforma integral y meter a los particulares en este régimen. Realmente es muy poco. Ahora, ¿qué pueden cometer los servidores públicos y qué no, y dónde lo encontramos? Decíamos nosotros que la ley general prevé cuáles son las faltas, cuáles son las sanciones y cómo se sanciona. Déjenme decirles que esta que les estoy mostrando aquí ocupa el 80% o a veces 90% de los casos de responsabilidades administrativas, que son los conocidos como declaraciones patrimoniales o de intereses, dependiendo del cargo que tenga una persona. Entonces, cada vez que ingresas al servicio público o reingreses o te vayas, o cada año, perdón, cada mes de mayo, presentas tu declaración patrimonial para evaluar cómo está evolucionando tu patrimonio, el de tu familia, y que no te enriquezcas ilícitamente, ni tu familia tampoco. Entonces, es una obligación formal, llenas un formato, informas tus tarjetas de crédito, tus cuentas, tu casa, coche, lo que tengas, joyas, tu ingreso neto anual, en fin. Y ya, el problema es que muchas personas no lo hacen por desconocimiento, ignorancia, desidia, lo que sea. Entonces, en realidad, pues un descuido, doloso o no doloso, genera que los órganos y todo el control se llenen de procedimientos de personas pues, descuidadas, omisas o que no cumplen con este requisito. Entonces, cuando ustedes ven los números de la eficiencia de los OICs, en realidad esto es lo que investigan la mayor parte del tiempo. Y vamos a ver lo triste porque pudiendo investigar otro tipo de conductas, en realidad pierde mucho tiempo investigando omisiones de esta naturaleza, ¿no? Y no es para menos, y no me lo tomen a mal de que no tienen que investigar esas conductas, pero en realidad cuando una persona está obligada a presentar una declaración, le inician un procedimiento y luego se da cuenta que lo están investigando, la presenta y dice, bueno, ya la presenté, ya no me haga nada. Entonces, pues si la autoridad dice, ching, ya la presentó, es extemporánea, yo ya la estaba investigando, pero los tribunales han dicho, no importa cuándo la presente, el punto es que la presente, ¿no? Y entonces al final, todos los procedimientos que se iniciaron acaban siendo sobreseídos, acaban siendo archivados porque ya no se les puede perseguir. Y es mucho trabajo, mucha talacha, muchos asuntos, ¿no? Eh, entonces, en caso de que una persona fuera totalmente omisa y de plano ni siquiera corrigiera voluntariamente su error, pues sí tienen varias consecuencias. Por ejemplo, se le puede separar del cargo público y se te puede inhabilitar para que no trabajes entre 3 meses y un año como sanción. Esa es una falta muy especial eh, y muy específica, pero hay otro artículo, que es el 49 de la ley, que nos va a dar una lista de faltas no graves. Esta lista ahora tiene, en este caso tengo 8 que son un poquito más, pero las últimas están invalidadas por la Corte, y en estas se engloba cuando tú cometes una falta no grave. La realidad es que todas las faltas no graves entran en la fracción primera. Le llaman como el cajón del sastre, porque abres el cajón y ahí está todo, ¿no? Todo revuelto, todo mezclado. Y justo eso pasa en este supuesto, porque eh, le vamos a leer la obligación de una persona de seguridad pública es cumplir con sus funciones, cumplir con sus atribuciones, con sus comisiones que les son encomendadas y que observen en su desempeño disciplina, respeto de personas públicas como con los particulares con los que va a tratar, en los términos del código de ética y en los términos de código de conducta, según corresponda. Entonces, en realidad, esta fracción es adoptada parcialmente, o sea, toman pedazos de aquí, pedazos de acá, y prácticamente cada vez que no cumples con tus funciones, ¿cuáles funciones? Todas las que tienes, todas, cualquiera que no cumplas, lo meten en la fracción primera y te sancionan por una falta no grave. Y ya las demás pues, son faltas muy específicas que pocas veces se investigan, pocas veces eh, son investigadas y denunciadas, pero en realidad lo que nos interesa es que todas las faltas no graves están en esta fracción, porque esa es una remisión legal y nos permite irnos a otra legislación para ver
qué no hiciste que debías haber hecho. Y por otro lado, tenemos las faltas graves. Voy a ver si hay otro comentario antes de... Ah, perdón, no había visto aquí. Eh, Libni, Libni nos hizo una pregunta, maestro. ¿Qué impacto ha tenido la autonomía de la Secretaría de la Función Pública y los tribunales de disciplina, justicia administrativa en el combate a la impunidad? Es una muy buena pregunta, Libni González Gutiérrez, porque digamos que la que avance más Secretaría de la Función Pública, que hoy es Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, solo cambié el nombre, es una labor un poco más eficiente. Vamos a echar un paso atrás. Antes, el OIC tenía una autoridad que investigaba y una autoridad que sustanciaba y una autoridad que resolvía. ¿Pero qué creen? Estas tres eran la misma persona. La misma persona te investigó, ya se hizo un juicio sobre ti, te llama al procedimiento para sustanciarte, es la misma persona, y la misma persona toma una decisión sobre tu conducta, es la misma persona. Y entonces, pues todo está concentrado. El OIC depende de superior jerárquico, en este caso de la Secretaría de la Función Pública. Y pues nada, se supone que había mucha corrupción y demás, y se supone que tenemos que cambiar este tipo de asuntos. Como los OICs son cargos de confianza, es muy fácil que haya rotación de personal. Es muy fácil que haya un nuevo titular, que se traiga a su gente, que le instale, que corra a los que estaban antes, pida la renuncia y todo el mundo está aprendiendo. El problema de estar aprendiendo es que no saben y cometen errores y los errores se cometen en impunidad. Eso es parte de la rotación del personal que hay en este tipo de organismos. Ahora, cuando el OIC tomaba decisiones y sancionaba, se iban al Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o local. Y el tribunal leía la sentencia, o está mal hecha, ya la impugnaron, ya vi la resolución, está mal hecha, y declaro la nulidad. Prácticamente todos los asuntos, un 90% de los que llegaban al Tribunal de Justicia Administrativa, la autoridad los perdía. Entonces obtenía la nulidad y ahí sí, lo que tú estás diciendo, había una impunidad tremenda. Y entonces lo que dijeron fue, a ver, tu tribunal eres tan bueno y eres tan docto y eres tan inteligente y tan capaz, tan profesional, que ¿qué crees? Ahora al tribunal te vamos a dejar las faltas graves, Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el local, y ahora te van a tocar las faltas graves. Entonces, ahora tú encárgate de resolver esos asuntos y ya si tú te equivocas en una mala resolución, pues ¿qué crees? Que tú, que es la sala especializada en responsabilidades administrativas, vas a ser revisado por tu superior, que es la sala superior, o por un tribunal colegiado al circuito. Entonces, en resumen, sí ha habido una alta tasa de sanción, a diferencia de antes. Antes lo que ocurría es que los OICs solían archivar cada vez más los asuntos y quedaban, digamos, ocultos bajo, es como echar la tierrita abajo del tapete para que no se vea, y ahí se ocultaba prácticamente toda la corrupción de esta materia. Ahora, estas son faltas graves, las vamos a encontrar en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el capítulo 2 del título tercero, y ahí vamos a estar, perdón, capítulo 1 son las no graves, en el capítulo 2 están las graves, y en el capítulo 3 están las faltas graves, pero cometidos por particulares. Hablando de faltas graves, son estas, que ya nos queda poco tiempo, que son prácticamente cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de justicia y violación a disposiciones sobre fideicomisos. Y hay nuevas, pero eso solamente por mencionar algunas. ¿Qué pueden cometer los particulares? Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencia, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión y contratación indebida.
Y lo que quiero destacar antes de irnos, porque ya nos quedan solo 5 minutos y quisiera tal vez leer un par de preguntas más, es hacer este paralelismo. Fíjense que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como les acabo de leer todas estas denominaciones de las faltas, se parece mucho al Código Penal Federal, porque si tú ves el cohecho administrativo, hay un cohecho penal, un peculado administrativo, hay un peculado penal, y así con cada una de ellas tenemos un paralelo, pero hay que tener claro que estas llevan a un delito y a una prisión y a un procedimiento penal, y estas otras llevan a una sanción administrativa, una inhabilitación, suspensión, sanción económica, y que la descripción normativa de estas no es la misma que esta otra, aunque se llamen igual en el nombre, la denominación general, ya su descripción normativa, incluso esta es más compleja y esta de acá es menos compleja, pero eso ya lo dejamos para otro supuesto. Libni dice, efectivamente, muchos gobiernos han entorpecido procesos y otras muchas ocasiones encubren a servidores públicos, sobre todo en asuntos de nepotismo por deudas políticas. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, esto es ya más eh, un tema de diseño, eh, de diseño de las instituciones. Finalmente, los OICs dependen del superior, son nombrados y removidos libremente por los superiores y eso no les da independencia ni autonomía. En términos críticos, un OIC en muchos casos sigue instrucciones y no siempre son instrucciones positivas. A veces son justamente para encubrir, para ocultar. Y eso, aunque en la práctica lo podamos, dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿dónde se queda la corrupción? Se queda en los archivos, cuando se archivan las investigaciones de los servidores y servidoras públicas. Y ese tipo de asuntos de archivados no son públicos, son ocultos, están resguardados bajo la ley de transparencia y son reservados 3, 4, 5, 7 años. Y ya cuando son abiertos al público, cuando tú puedes acceder a leerlos, ¿qué crees? Ha pasado tanto tiempo que si tú te quieres ir a quejar, eh, ya el asunto está prescrito, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso, hay muchas trampas, hay muchos elementos negativos. Y actualmente hay una queja muy honda porque, aparte de este tipo de cubrimientos, cuando se quería atacar la corrupción y se quería combatir actos de corrupción, en realidad te la pasas sancionando a puros servidores públicos que no presentan su declaración patrimonial o por conductas que, si bien son indebidas, usa el coche del servicio público para irse a Acapulco el fin de semana, pues está mal, hay que sancionarlo, pero eso no sanciona al 100% la corrupción. Casos grandes que tienen un impacto económico muy interesante son simplemente ignorados, son simplemente omitidos por las autoridades y es algo que tiene que cambiar, y algo en lo que se ha avanzado un poco en esta materia tan particular es que el denunciante, la persona que denuncia estos hechos, se le reconoce ciertos derechos dentro del procedimiento para inconformarse con lo que hace la autoridad investigadora, pero eso representa una carga para el que denuncia. O sea, aparte de que ya te denuncié, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que estar vigilando qué es lo que haces y si no lo haces bien, tengo que ejercer mi derecho para reclamar en la vía judicial y presentar un recurso administrativo y presentar un juicio de nulidad y un amparo. Y yo gastar mi dinero, gastar mi tiempo, gastar mi energía en corregir tu trabajo, pues es una carga desproporcional. Pero bueno, ya es por lo menos un avance en la medida en la que una persona o un grupo o una asociación civil o lo que sea que pueda dedicar tiempo, esfuerzo a este tipo de actividades, puede empujar, pueda presionar. Fuera de ahí, prácticamente pues, se le delega esas facultades a la autoridad y pues nos encomendamos a ella para que haga lo mejor posible y para que haga que el servicio público funcione como debe de ser, para que los malos y malas servidores públicas no estén ahí y no causen un daño a el sector público y que nos permitan recobrar la confianza en todos ellos y ellas. Pues estamos llegando al fin. No sé, por ahí Nayeli, si quieres agregar algo más o damos por cerrada la sesión. Ya leímos prácticamente casi todos los comentarios del chat. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga alguien algún comentario, una pregunta. Pueden activar sus micros.
¿Va a haber algún taller de esta materia, Naya? Y profesor. Sí, nos vamos a poner en contacto con él para que nos pueda impartir algún curso. Ya les estaremos avisando. Vale, gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues al Ujú. final es una visión muy general, muy introductoria de lo que son las responsabilidades. Sirve a todos y todas para tener un panorama general. Es una materia que requiere especialización, pero que tiene un impacto en la conducta que cometen día con día 6 millones de personas que se dedican al sector público en México. Y no es poca cosa, al final en sus manos está el buen actuar del Estado mexicano en todas sus facetas, no solamente en la administración de recursos públicos para contrato de obra pública, sino desde la justicia, porque también hay una disciplina judicial, desde el Poder Legislativo, en todos los entes públicos estamos en condiciones de exigir y de denunciar conductas que no, cuando un servidor público, una persona no cumpla con sus funciones y en la espera de que se haga justicia y en la espera de que esa persona sea sancionada si es que cometió la conducta. Pero también estamos en condición de que si somos abogados o abogadas, tenemos las herramientas para poder defender eventualmente a una persona que es injustamente señalada o que siendo señalada justa o injustamente la autoridad disciplinaria no conozca el procedimiento, no conozca las reglas, se equivoque y vía de defensa judicial en alguna instancia, pues simplemente nos den la razón, al menos en términos técnicos, ¿no? En términos legales, en términos de legalidad. Pues yo con eso me despediría, son ya 9:30. Yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes por el interés, por dedicar esta noche de miércoles a esta materia. Espero que estén interesados, sigan interesadas y podamos seguir charlando en futuras ocasiones aquí en este INDECAJ. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias. Doctor, no sé si nos pueda regalar un minuto más. Es que el licenciado Juan Carlos Marín tiene su manita arriba. Ah, claro, sí. Con él cerramos. Adelante. No lo había Gracias, visto. muy amable. Buenas noches a todos, gracias. Maestro, pregunta, ¿en la práctica se da que puedan revocar los tribunales federales administrativos, hablando de estas investigaciones o expedientes, el IPRA o el EPRA, sus Sí. determinaciones, tienen esa facultad de ellos autorregularse y revocarse y corregirse? ¿O es Mm, rara vez que un magistrado revoque esa situación? Cuando te refieres a que autorrevoca sus determinaciones, te refieres a que una falta grave conocida por una sala especializada y luego lo conozca el propio tribunal, revoque. ¿A eso te refieres? Así es que una sala del área de responsabilidades ya conozca de un asunto Sí. y, por ejemplo, diga que por parte del órgano interno, pues sí presentaron todos sus expedientes y por parte del posible responsable, pues no presentó pruebas y ya después diga, ok, pero sí ya revisé y sí presentó pruebas en término, nada más que no las presentó en la audiencia del órgano interno, pero sí las presentó en la oficialía, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde dices cómo se revocó esa determinación que había hecho en primera instancia y luego en segunda, sin que otra autoridad superior a ellos, pues lo determinara. Ok, aquí entiendo que está un poco confuso porque son varios supuestos los que me planteas, pero lo que te puedo decir es que sí, en la práctica, las autoridades superiores sí revocan las decisiones tomadas cuando se sanciona o no, o cuando hubo un error procesal, sí revocan y puede pasar dos cosas. Uno, que repongan el procedimiento, dependiendo si estamos en la sustanciación, o dos, que sin oportunidad de reponer el procedimiento porque fue una violación grave, declaren la nulidad lisillana. O bien, si por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Local de Justicia Administrativa no adopta esta postura y vas al colegiado de circuito, sí hay revocaciones, sí hay sanciones que son adoptadas, porque al final no olvidemos que cada uno de los niveles que revisa y toma decisiones emite una interpretación y un criterio jurídico propio, y no necesariamente este criterio es compartido por el superior. A veces pasa que el primero sanciona, el siguiente revoca y el tercero vuelve a sancionar, o no sanciona, sino que revive la sanción original, o que el primero no sanciona, luego sí sanciona y luego el tercero no sanciona. Entonces, hay muchas combinaciones, si es posible en la práctica ocurre y ocurre mucho, pero también hay que reconocerlo, a veces, a menos que una persona agote todos los recursos y que no se quede con una respuesta de la autoridad, puedo tener este tipo de combinaciones, pero en la práctica lo que hacen muchas personas es, a ver, ¿cuánto me sancionaron? Me sancionaron
3 meses, pues 3 meses no trabajo y listo, ¿no? Entonces ya lo dejan y ese criterio nunca es revisado por nadie más. Pero definitivamente sí se revocan. Si se hace un buen planteamiento, se hace una buena defensa, se hacen buenos argumentos, sí se revocan. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Juan Carlos Marín. Les agradezco una vez más a todos y todas por este tiempo, esta noche de miércoles, y espero verlos y verlas muy pronto. Hasta pronto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, que esté bien. Bye. Muchas gracias a todos, compañeros, por conectarse el día de hoy. Esperamos que el maestro nos pueda dar unas clases, un curso. Y recuerden que, porque veo aquí varias caras conocidas de que se conectan en Café con Derecho. Recuerden que no va a ser el día de mañana, se va a pasar hasta el día viernes. Va a estar bien bueno porque va a estar la doctora Carla Prat y la magistrada Griselda Elizalde. Entonces nos vemos hasta el viernes en Café con Derecho. Muchísimas gracias a todos. Excelente noche. Que descansen. Gracias, Naye, descansa. Igual. Bye. Gracias. Gracias.